Qué complejos son los claroscuros incluso de los booms, ¿no?, económicos. El Perú se ha apreciado, ¿no?, en los últimos años de ser este hub agroexportador, Ica se ha convertido pues evidentemente pues en un punto neurálgico, pero la verdad, señoras y señores, es que cuando uno va a Ica ve una ciudad que no corresponde todavía a esa realidad. Para empezar, eso es lo epidérmico nomás. Y vamos a conversar con Cristian Sánchez, exministro de Trabajo, pero a ver si, don Jackson, podemos ir preparando el cuadro que ha publicado el economista Hugo Ñopo, que nos da una dimensión un poquito más allá, ¿no?, para entender la hondura del fenómeno. Cristian, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Lo primero que vemos ahí es esta evolución de los índices de exportaciones y salarios del sector agrario que ha publicado Ñopo. La curva de arriba es cómo ha crecido del 2004 al 2019. Efectivamente, pues el Perú se ha convertido, sí, es verdad, en una potencia agroexportadora, que es algo por lo que nos deberíamos felicitar, desde las paltas hasta los arándanos, hasta comenzando por el pimiento piquillo, me acuerdo que se promocionaba mucho, y en fin. Pero mire usted la curva de abajo de los salarios del sector agrario, no están pues, no va tan a la subida, ¿no? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Sí, bueno, lo que tú mencionas es una clara muestra que se trata de un régimen de promoción de la actividad agraria en sentido amplio, pero que en términos concretos ha beneficiado específicamente a las empresas agroexportadoras, ¿no? Al 2017, según datos del Ministerio de Trabajo, que cuando estuvimos en la gestión en el 2018 pudimos recabarlos, esos datos indicaban que casi la mitad de los trabajadores, que son 270.000 en la planilla electrónica a nivel nacional en este régimen, estaban en 15 empresas, ¿no? Y la mayoría de esas 15 empresas tenían más de 100 trabajadores, ¿no? Estamos hablando de 270.000 trabajadores dentro de este régimen, dentro de una PEA ocupada agrícola que son 4 millones de personas, ¿no? El resto de trabajadores agrícolas son trabajadores autónomos y otros son trabajadores familiares no remunerados, ¿no? ¿Por qué dice, ¿por qué dice ahí el señor Fuentes que lo ha precedido en el programa que no, que son 4.000 empresas acogidas, ¿no?, al régimen agrario, que es imposible que sean 15 las que concentran el 85%? Porque yo estaba citando efectivamente el dato que usted le dio a RPP en la mañana, que es el del 85% de concentración en 15 empresas. A ver, las empresas pueden ser 4.000 las que están en el régimen, son 270.000 los trabajadores en total en el régimen laboral de la 27360, y son dentro del universo de empresas las 15 que yo he mencionado que absorben al 50% de esos 270.000 trabajadores, ¿no? Ahora, lo que es 85, casi 90% es la contratación temporal dentro de todas las empresas de este régimen, ¿no? ¿No? Contratación temporal de trabajadores en una actividad temporal, pero que es permanente. Y luego también lo que he señalado en la tarde es de que en otros países, por ejemplo, si uno revisa el Código de Trabajo de Chile, la Ley de Trabajo Federal de México, la República Federal Mexicana, si uno revisa la Ley de Contrato Agrario Argentina, en la mayoría de países, los trabajadores agrícolas son trabajadores estacionales de temporada, pero que si son contratados una o dos veces por un mismo empleador durante una o más temporadas, adquieren derecho a las siguientes temporadas a volver a ser contratados. Sin embargo, acá no se les garantiza ese derecho. Entonces, pero, a ver, perdón, eso es bien interesante. Lo que 15 años de temporal. Sí, lo que usted dice ahí es bien interesante. A ver, entonces, ¿se respeta la estacionalidad? O sea, el trabajador sigue teniendo un régimen estacional, pero se le garantiza la contratación al próximo año. Por supuesto, o las siguientes temporadas. Adquiere derecho por trabajar más de una temporada para un mismo empleador, y ese empleador tiene la obligación de contratarlo. ¿Y qué pasa el resto del año con ese trabajador? Porque eso yo creo que es parte del problema. Acá hay que diferenciar lo que es la aplicación del régimen como tal, que bueno, con el cuadrito hemos visto cómo esa crema sobre todo ha beneficiado, ¿no?, al agroexportador más que al empleado, de un lado. Pero de otro lado está el famoso tema de las services. Entonces el señor Fuentes nos dice, el problema está en que tú puedes estar muy bien una parte del año y otra parte del año estás bajo el yugo de la maldita service. ¿Cómo diferenciaría la situación que usted está describiendo? Que es muy importante ver lo que pasa fuera del Perú y no quedarse mirándonos el ombligo.
Lo que está sucediendo además, Enrique, en un fenómeno que es reciente, es que se están introduciendo en la actividad empresas tercerizadoras, Ujú. que en realidad en los hechos, según lo que mencionan los trabajadores en sus denuncias, porque acá tampoco no es que puedas acudir acá a fuentes que están publicadas en los portales Claro. oficiales ni del Ministerio ni de la SUNAFIL, sino que tú tienes las denuncias verbales de los trabajadores, ¿no? Porque no se sabe qué ha hecho la inspección. Sería bueno que nos comparta qué es lo que ha hecho en estos años, qué ha determinado si hay tercerización fraudulenta. Por lo que los trabajadores indican, al parecer esas empresas estarían operando como meras suministradoras de personal, violando la ley. Porque la tercerización implica de que yo le traslade a una tercera empresa que ejecuta por su cuenta y riesgo con sus trabajadores y controlando a su personal una labor para mí, ¿no? La tercerización no puede ser utilizada para alquilar trabajadores, eso está prohibido. Exacto. Entonces, por lo que narran los trabajadores, al parecer hay indicios más que suficientes de que la tercerización se está utilizando meramente como un alquiler de personal, como empresas que suministran personal a las agroexportadoras. Y eso está prohibido. Y eso genera responsabilidad incluso para la empresa principal. Ujú. Entonces acá las autoridades tienen que salir a explicar cuál es la situación de la tercerización en esta actividad, pero tienen que salir a decirnos si es que se trata de verdaderas empresas tercerizadoras o de empresas tercerizadoras fraudulentas. Adicionalmente, sea una empresa tercerizadora fraudulenta o una empresa tercerizadora formal, lo que sucede en una cadena donde tú empiezas a externalizar actividades y empiezas a derivar y transferir la responsabilidad a terceras empresas, lo primero que se va a abaratar es el costo del salario. Por eso es que tú tienes, según información de la planilla electrónica del Ministerio del año 2017, que el promedio de ingreso de los trabajadores del régimen de la 27360, prorrogada por el decreto de urgencia 019 del año 2019, el promedio es 1.400 soles. Ujú. Y si tú analizas todo el horizonte del régimen, que ya tiene 22 años de vigencia, las remuneraciones se han ido incrementando a un promedio de 2 puntos porcentuales anuales. Entonces te das cuenta de que hay un problema de inequidad, que es lo que muestra el economista Hugo Ñoco en su cuadro que ha publicado hoy día en Twitter. Por supuesto, hay un problema de inequidad, y lo que está en cuestión acá es también la igualdad de oportunidades y la distribución de la riqueza, ¿no? Que es un tema que tiene que estar en la agenda pública. Usted estuvo al frente del ministerio. ¿Cómo en ese momento trabajaba SUNAFIL en torno a este tema que usted acaba de describir? Recuerdo que usted le quiso dar más peso a SUNAFIL incluso en su momento. Bueno, mira, Enrique, para que la inspección pueda tener de alguna manera una participación más efectiva, se requieren necesariamente no solo recursos humanos, sino recursos financieros. Y los recursos financieros que viene presidiendo la inspección no son una prioridad dentro de la distribución del presupuesto, ¿no? Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, y lamentablemente la realidad nuevamente demuestra que mientras como Estado no demos un paso importante en lo que es el preocuparnos por la vigencia real del derecho al trabajo con un componente de salario digno, de protección social, de estabilidad en el empleo, ¿no? La gente lo que también reclama es estabilidad en su empleo. Esos componentes tienen que formar parte de nuestra república de cara al bicentenario, ¿no? Tenemos que reconciliarnos con los derechos sociales, ¿no? Hay un problema serio con los derechos sociales. Ahora, el régimen agrario se amplió sin tomar en cuenta todos estos puntos. O sea, aquí estamos hablando, insisto yo, de dos temas. Uno de fondo, que es el de la inequidad, ¿no? Incluso para el trabajador formal, frente a las fantásticas condiciones, ¿no?, adquiridas con el negocio agroexportador. Y el otro, por supuesto, es esta suerte de huecos negros, donde además se le saca la vuelta a la ley, que ha sido ampliada y que, recordemos, ¿no?, además otorga beneficios tributarios importantes a los agroexportadores. O sea, es una situación bastante delicada, compleja, dramática, diría yo. Hemos empezado muy mal esto, porque esto debió empezar con un proceso de diálogo, ¿no? Luego del conflicto, ¿no? El diálogo precede el conflicto, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende que hay que dialogar, y luego, si el diálogo fracasa, los trabajadores tienen incluso su derecho constitucional a la huelga. Pero no puede venir el conflicto a anteceder al diálogo. Y el gran problema de esto es que estamos de alguna manera pagando las consecuencias de un decreto de urgencia que amplió por 10 años más un régimen con menores derechos para los trabajadores que ya tenía 20 años de antigüedad.
a pesar que la propia sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 dijo que era un régimen que tenía que ser revisado a su vencimiento. ¿Cuáles han sido los datos que sustentan que esto se ampliara sin deliberación en el Congreso de la República? ¿Cuáles son los datos para que se ampliara con un decreto de urgencia en pleno interregno parlamentario? Entonces, el diálogo no estuvo presente y el conflicto se ha expresado de la peor manera, ¿no? De la peor manera, porque, digamos, el conflicto tiene que estar institucionalizado, ¿no? No podemos negar el conflicto, tenemos que institucionalizarlo, pero si no respetamos las instituciones como Estado, ¿qué podemos esperar? Cuénteme qué pasa en el norte. Hay una diferenciación porque tenemos también nodos agroexportadores en el norte del país y no se observa, el norte tiene por supuesto otro tipo de problemas, pero no se observa este tipo de conflictividad. ¿Hay una diferencia en la aplicación del régimen en uno y otro? Mira, deben haber matices por regiones, pero el régimen es esencialmente lo mismo. El mismo. No esperemos que ocurra también un conflicto en el norte, ¿no? Yo creo que lo que se ha mostrado nuevamente, repito, insisto, es que ha entrado en crisis un modelo muy arraigado de los años 90 a la fecha, muy arraigado en la economía laboral, en ciertas posturas de la economía laboral, de argumentar que si yo disminuyo la valla de los derechos, ¿no? Los derechos son como una valla, ¿no? Entonces, si yo bajo la valla, la empresa pequeña o grande puede saltar esa valla, pero para empezar, no se puede comparar la microempresa con la gran empresa, porque la gran empresa paga el régimen general. Su productividad alcanza para eso, ¿no? Porque es un tema esencialmente de productividad. Y porque además disminuir derechos para crear regímenes promocionales en comparación con los derechos del régimen general es una vía espuria, ¿no? Es una vía que va contraria a los valores, a los derechos sociales, a la estabilidad en el trabajo, una remuneración digna, libertad sindical, ¿no? Ahora, el otro tema que yo veo y que preocupa por el lado de ICA es que efectivamente ICA se ha convertido en un emporio, ¿no?, agroexportador, donde hay también una concentración de tierra, hay que decirlo, ¿no?, en términos precisamente de los grandes jugadores, ¿no? Usted también ha señalado que este régimen, por supuesto, no beneficia a la mayoría del trabajador agrícola, independiente, autónomo y demás, ¿no?, que está, pues, sobre todo, pues, en otras partes del país, del territorio, pero además uno observa en Ica mismo, es, digamos, una ciudad, una infraestructura, un territorio que no corresponde su desarrollo a lo que hemos visto en los últimos años. Yo me pregunto, pues, si esto también se extiende porque algo se ha hecho, pues, de proyectos de vivienda y demás, pero yo creo que probablemente acá estamos hablando de todo un entorno donde, tomando distancia, pues, con la minería, por ejemplo, ¿no?, donde no se ha visto un desarrollo equiparable al volumen del negocio. No sé si me equivoco, no sé si esto probablemente también está, o sea, porque estamos hablando de las condiciones de vida en general de estas personas. Bueno, Enrique, eso demuestra, lo que tú señalas, demuestra que esta es una típica economía de enclave, ¿no? Una suerte de town factory, ¿no? O sea, hay una actividad y hay un entorno inmediato que se beneficia, y en los extramuros de ese entorno, bueno, las condiciones son igual de paupérrimas que en el resto de la región. Entonces, la economía de enclave no, digamos, representa hasta cierto punto un límite serio a otras vías complementarias de desarrollo, ¿no? ¿Hay un papel de migración estacional también aquí? Por supuesto, a ver, es muy interesante lo que tú planteas, porque cuando se menciona en el debate, a veces apresuradamente se dice, ha formalizado el empleo este régimen. Bueno, ha formalizado en la agroexportación. Repito, en la agroexportación, que es un sector moderno, que en otros países eso es industria, eso es trabajo agrícola. El valor agregado sobre insumo agrícola en otro país es industria, es manufactura, ¿no? Entonces, ha formalizado un sector que es formal, que es la industria. La industria en el Perú siempre ha sido formal. Pero todo el mundo del agro, ¿no? El agro en las zonas altoandinas, que no es el agro del agroexportador de la costa, ¿no? Todo ese mundo de relaciones en las zonas altoandinas, en las zonas de selva, en las zonas de costa no modernas de la agricultura, en los pequeños parceleros, tienen otra problemática, y ahí no hay trabajo asalariado. Hay migración para complementar los ingresos. Exacto. Hay muchos trabajadores que migran de las zonas altoandinas a la costa a emplearse, porque la agricultura en todo el mundo genera migraciones internas, claro, porque absorbe gran cantidad de mano de obra en la siembra y en la cosecha, y en el añadido de valor agregado del insumo agrícola.
pero esa población migra, ¿no? O sea, a una época del año es autónoma y otra época del año para complementar sus ingresos es asalariada, pero cuando es asalariada tiene estos problemas, ¿no? Tiene problemas de jornadas extenuantes, exposiciones a insecticidas, a horas de sol, posturas repetidas. En fin, hay problemas hasta de seguridad y salud en el trabajo en esta actividad que deberían ser atendidos, ¿no? Tantas cuentas por saldar, ¿no? A puertas del Bicentenario. Así que, evidentemente, como siempre, ¿no? Condenar, pues, la violencia no justificada en protestas y nada, pero este tipo de manifestaciones y de explosiones, de convulsiones, ¿no? Sociales, se dan por algo. Gracias, Cristian Sánchez, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, muy interesante.